Amigos y amigas, soy Miguel Cáliz Martínez y estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Contentos de estar nuevamente con ustedes, usted a aquel lado de la pantalla y yo a este lado en el estudio, para conversar con nuestros protagonistas que tienen distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintos enfoques sobre los temas que aquí abordamos, que le interesan a usted, que nos apasionan a nosotros, a ellos y a ellas también, y de los cuales se habla alrededor de la mesa, del comedor, alrededor del café, comentamos con los amigos, lo hacemos en nuestras redes sociales. A propósito, le invito a seguir las redes sociales de ICN, icn.digital y el sitio web www.icndigital.com, así como seguir nuestra variada programación aquí en ICN. Hoy nos acompaña un funcionario ejemplar. Lo voy a decir así porque hemos admirado su trayectoria. Hoy nos acompaña el ingeniero Oscar Rivera. Él es comisionado del Registro Nacional de las Personas. En este momento ocupa la presidencia que se rota en ese órgano y hoy nos acompaña para hablar de distintos temas. Bienvenido, Oscar. Un gusto, Miguel. Para mí es un placer acompañarte y estar en este programa que nos permitirá tener la posibilidad de ver diferentes enfoques de la función que tenemos, también de la labor y también de la realidad del país, de cómo pueda evolucionar y también de esa tarea que realizamos por el país y también por esa función tan delicada que es el Registro Nacional de las Personas. Cuando dije ejemplar, te sonrojaste. Sí, es una situación que siempre me he debatido, porque cuando uno asume una tarea, la asume con mucha responsabilidad. Es el compromiso cuando uno se sienta en una institución como el registro. A veces dimensionar el alcance que tiene una función es tan complejo, y cuando nosotros llegamos al RNP, primero nos nombraron como interventores y realmente la situación que encontramos fue bastante crítica y cambiar esa realidad ha sido muy complejo. Todavía no está a un 100%, pero nos sentimos muy orgullosos del avance que hemos hecho. Bueno, estamos hablando del Registro Nacional de las Personas. Va a ser inevitable conversar sobre el Registro Nacional de las Personas. Para quien no lo sabe o no está totalmente informado, el Registro Nacional de las Personas es el ente encargado del registro de todos los actos vitales que tenemos en nuestra existencia, desde que nacemos hasta que morimos. Los actos de adopciones, matrimonios, defunciones, reconocimientos de paternidad. Son tantos actos y todos se registran y se datan en libros que algunos son antiquísimos. De 1864 es el primer libro que tenemos y todos están registrados y bueno, son más de 100 gestiones que realizamos en la institución. Todas ellas, digamos, tienen diferentes impactos en la vida de los ciudadanos. Algunas, digamos, pues todas tienen temas de seguridad nacional, pero algunas son muy sensibles. El tema de las adopciones, digamos, es un tema muy, muy delicado que lo mencionaste. Pero, bueno, somos la institución, primero, que ve el 100% de la hondureñidad. No todas las instituciones ven el 100% de la hondureñidad. Somos la única que ve el 100% de la hondureñidad. Y somos las que damos la entrada, porque damos el nacimiento, y damos la salida, la muerte. Y en ese sentido acompañamos a los hondureños desde que nacen hasta que cierran un ciclo. Y después, porque sus hijos quedan haciendo gestiones después de la muerte. Y también le atendemos. O sea, también nosotros seguimos gestionando al ciudadano posterior a su muerte y administramos información de los hondureños después de que mueren. Por ejemplo, tenemos más de 20 millones de huellas de hondureños, a pesar de que los vivos estamos alrededor de 9 millones. Y es un poco, digamos, esa gestión que generamos a partir de esa visión institucional que se ha construido en el país. Me llama la atención cuando hablas de datos. Hablas de datos desde 1860 y tantos. Antes de eso los registraba la iglesia con las fe de bautismo, las defunciones. Sí, la visión, la colonia, ahora hace poco estuvimos en un evento en Granada, España, un evento que reunió los especialistas en archivos iberoamericanos y nos reunimos para conocer las experiencias que
se desarrollaron desde la colonia. Y la experiencia fue conocer un poco cómo se empezaron a registrar los primeros españoles que la reina autorizaba para que viajaran a América. Y entonces cada barco que salía de Canarias, porque Granada estaba el centro político, pero desde Canarias salían por los vientos alisios que empujaban las velas para llegar a América. Entonces cada uno de esos listados de los barcos, de los marineros que venían a América, están registrados en España. Entonces podemos encontrar la trazabilidad de quiénes fueron los primeros que se asentaron en América, y entonces podemos saber exactamente quiénes son nuestros originarios. Y yo, por ejemplo, en un ejercicio que hicimos, logré encontrar mi generación 27. Te lo iba a preguntar precisamente, sí. Oscar. Yo, estando en una posición en que tú estabas, sí, yo hubiera preguntado de dónde viene Oscar Rivera. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, es tener la posibilidad de que todos los hondureños sepamos cuáles son nuestras generaciones pasadas. Este ejercicio, por ejemplo, lo estamos coordinando y tendríamos la posibilidad, por ejemplo, de que todos los hondureños supiéramos cuáles son nuestros antepasados, porque el registro está desde 1503, 1504. La mayoría de las llegadas a puerto se empezaron a hacer en Cartagena por el tema de la llegada a América, y posteriormente subían a Tierra Firme, que era el nombre que tenía esta región de Centroamérica, porque recuerden que Tierra Firme se le llamó porque fue el primer punto, digamos, de la América continental. Primero llegaron a las islas del Caribe y posteriormente se asentaron en Trujillo, ¿verdad? Que es un elemento histórico que nos han enseñado. La primera misa celebrada es un elemento que se enuncia, y Tierra Firme por el concepto, digamos, de, así se le llama a esa visión, digamos, de haber llegado al continente. En ese momento no sabían ni que era un continente, no tenía nombre, referencia. Eran las Indias. Las Indias, correcto, pero posteriormente se le empezó a llamar en mapas Tierra Firme. Sí. Entonces está Tierra Firme, y entonces de Cartagena subían a Tierra Firme, y tenemos los registros de quienes venían hacia Tierra Firme. Entonces podemos tener, digamos, la trazabilidad de qué marineros o qué colonos o quienes estaban, digamos, llegando y asentándose, y dónde se estaban asentando en esta región. Claro, eso tenía alguna movilidad, digamos, hubo mucha resistencia de los indígenas en América, muchas batallas, hubieron lugares que se asentaron y después fueron derrotados por las comunidades indígenas que dieron mucha resistencia en América para los asentamientos españoles. Eso es una realidad. Se discutió también ahí. También se discutió el tema de los esclavos, ¿verdad? Que también hay registro de esclavos que llegaron. Bueno, y de ese tema podríamos hablar un programa completo. De hecho, eso es lo que te iba a comentar. O sea, está tan interesante que vamos a dejar, y yo creo que sería súper interesante para ese programa, y creo que lo podemos dejar como un compromiso, que vengas con tus colegas. Yo me siento extraño siempre cuando entrevisto a Oscar Rivera desde su posición en el Registro Nacional de las Personas, porque siempre comparecen los trillizos, o sea, siempre andan juntos él, Roberto Breve y Rolando Catán. O sea, se han acostumbrado a movilizarse en común, y yo quisiera aprovechar que has hablado del Registro Nacional de las Personas con ese interés y con esa pasión, para rememorar cuándo conocí yo a Oscar Rivera. Yo conozco a Oscar Rivera cuando él estaba desempeñando una función específica en Libertad y Refundación, y me llamó mucho la atención que en el caso de él lo más importante era la data electoral, la data de registros electorales que había logrado Libertad y Refundación en el año 2002 en sus primarias, y luego en 2003 en las generales. Y desde entonces descubrí que se trataba de una persona apasionada por el tema electoral, obviamente apasionada por la política, y luego no me resultó nada extraño verte en el Tribunal Supremo Electoral, en la Comisión Política, en la Comisión de Partidos, y luego que te seleccionaran para integrar la interventora del Registro Nacional de las Personas. Esta pasión por los números, esta pasión por la estadística, ¿desde cuándo viene? Bueno, realmente un poco la visión del estudio, porque realmente pasa por el análisis de la metodología. Un poco el
la técnica de mi vida, porque yo vengo del área del estudio técnico. Yo me gradué de un colegio en San Pedro Sula, del técnico alemán. Entonces, digamos que toda mi visión ha sido muy mecánica. O sea, procesos. Toda mi lógica es de procesos, toda mi lógica es estructurada. Curiosamente, tus compañeros tienen la misma línea. Es muy interesante que mis dos compañeros también hayan estudiado, digamos, el área de ingeniería. Y posteriormente en la universidad, en la UNAVS, continué en esa dirección como ingeniero industrial. Entonces, esa visión, digamos, del estudio de la estructura, de ser muy estructurado y muy disciplinado, y al incorporarme a la política, esa misma tendencia continuó. Eso también me ha permitido, digamos, crecer rápido en la política, porque normalmente en la política hay mucha desestructuración. Y demasiado abogado, lo vamos a decir. Eso es un elemento que lo quería enfatizar. En la política hay mucho abogado, y el abogado muchas veces trabaja en la lógica de lo escrito, la letra, y la letra muchas veces es muy rígida, y lo rígido también tiene interpretaciones, y la interpretación entonces lleva al debate. Eso está bien, porque te genera mucha confrontación. Yo sí creo en la necesidad de la confrontación, es natural para mí ver la confrontación, pero yo la confrontación la aprendí en mis ideas, porque yo soy marxista. Entonces la dialéctica para mí es el debate y la discusión sobre el tema de puntos de vista, de confrontar ideas, de plantearlas como elementos que me permiten tener la posibilidad de dar un choque de elementos que me permita a mí generar un elemento de producto. Pero la estructura me ayuda a mí a ordenar ese producto. Y en ese sentido, la política me ha ayudado a orientar el qué hacer, teniendo la dialéctica por un lado en el debate de los puntos de vista, y la estructura de mis estudios a orientar esos productos sacados. Y eso ha sido fundamental para mí, para avanzar, para mi vida en general, pero como funcionario me ha servido muchísimo. O sea, para mí no hay tema en la mesa que no tenga la capacidad de estudiarlo, de analizarlo y de resolverlo partiendo de esos dos elementos. Y vamos a hablar sobre esa perspectiva, porque como le hemos mencionado, el programa se llama Cuestión de Enfoques, y vamos a encontrar que sobre temas hay distintos puntos de vista. Y para poder avanzar hacia el logro de un objetivo común hay que buscar la forma de conciliar aquellos puntos coincidentes en esos puntos de vista, que no siempre es fácil. Sin embargo, cuando hablamos del Registro Nacional de las Personas, los colegas se enfrentaron a un reto. Honduras tenía el mismo documento de identificación desde hacía varios años, y los acuerdos habían impedido renovarlo. ¿Qué implicó esa renovación y qué lecciones hemos aprendido de ese proceso? Vamos a conversarlo después de una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques, hoy con Oscar Rivera. Él es comisionado del Registro Nacional de las Personas, y estamos acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy con Oscar Rivera. Él es comisionado del Registro Nacional de las Personas, y estamos conversando sobre el registro, sobre política. Vamos a hablar sobre la coyuntura actual. Oscar, nos diste un panorama que nos permite entender que estás en un área donde te sientes como pez en el agua. Estamos hablando de procesos, estamos hablando de data. El espacio donde has estado te lleva a conocer aspectos que te pueden apasionar mucho más lo que estás haciendo ahí. Yo recuerdo que en su momento tú te diste cuenta que el mapa político de Honduras había cambiado. Sí. Y que no había cambiado como tú creías, había cambiado de maneras diferentes. Sí. ¿Tú crees que parte de la conflictividad que nosotros tenemos en la política actual es que todavía los partidos están, y eso incluye a Libertad y Refundación, incluye al PSH, incluye a los nuevos partidos, todavía ven la realidad con los ojos del pasado? Realmente el problema fundamental de la política hondureña está más orientado sobre cómo administran los partidos políticos los procesos electorales. Los procesos electorales están orientados esencialmente a una visión de un candidato o una candidata
una estructura que administra el proceso electoral y los votantes. ¿Okay? Cuando te refieres a la estructura que administra, ¿te refieres a la institucionalidad o al partido? Al partido. Al partido. Okay. La institucionalidad juega un papel paralelo al proceso. Pero estoy hablando de los partidos, porque tu pregunta fue sobre los partidos. ¿Okay? Entonces, la candidatura, la estructura, que a veces es el partido, pero a veces no necesariamente, y la población. Esa lógica ha evolucionado y dependiendo del partido. Por ejemplo, una estructura partidaria que dependa absolutamente de la estructura y el candidato no juegue un papel protagónico y que el candidato no conecte con la base y que dependa de la estructura, en Honduras tiende a morir. Porque la estructura históricamente ha jugado un papel en donde domina al votante. Pero el votante en Honduras ha evolucionado. El votante en Honduras ahora tiene muchísima capacidad de tomar decisión. Y antes no. Antes la estructura del partido tenía la capacidad de dominar al votante. Acarreo de votos. Totalmente. Trabajadores, empleomanía, la lógica de la manipulación. El peón en el área rural. Entonces, el aparataje de este feudalismo social que teníamos entre 1950, que derivó, digamos, de la lógica de la política feudal que teníamos después de la dictadura, hasta la democracia del 2000 para acá, evolucionó con la incorporación, digamos, de las tecnologías, del desarrollo de las redes sociales, de la incorporación de otras visiones que ahora es totalmente distinto. La capacidad del votante ahora evoluciona a partir, no necesariamente desde los medios de comunicación, que es un error también verlo desde esa óptica. Entonces, el candidato, la visión del candidato, el candidato per se y la propuesta impactan significativamente en el votante. O sea que un candidato puede hablar directamente sin pasar por la estructura. ¿Qué papel juega la estructura ahora? La estructura juega un papel que está asociado directamente sobre la protección de la certeza del proceso electoral. Recordemos que cuando Oscar habla de la estructura, habla del partido. Del partido como estructura, como aparataje, como cobertura, como candidatos a alcaldes, diputados, ese aparato que tú tienes que tener el día de la elección para que esté en cada uno de los centros de votación. Honduras es un país que quizá muchas veces somos muy críticos de nuestro país, pero Honduras tiene una cobertura de centros de votación a nivel nacional que es especial. Pocos países en el mundo tienen la cobertura que Honduras tiene a nivel de centros de votación. Nosotros casi vamos a la última aldea que tiene el territorio nacional para acercar el voto. La metodología de votación es muy estable. La posibilidad de que el votante elija es muy amplia. O sea, el modelo hondureño es ejemplo en muchos lados, ¿verdad? Aún con sus peculiaridades y dificultades. Aún con todas las dificultades que hemos tenido, el modelo es ejemplar. Pero bueno, el tema fundamental es que digamos que el aparato es necesario y que el modelo es hoy por hoy, digamos, esa tarea. La tarea de la estructura es asegurarse de que exista, digamos, esa representación el día de la elección. Los órganos electorales históricamente han sido débiles, ¿verdad? Y solo funcionan para el periodo electoral. Para el proceso electoral. Entonces, al ser débiles los órganos electorales, no han tenido la capacidad de desarrollar con certezas los procesos electorales. Y eso le ha generado al país mucho dolor, porque terminan, digamos, siendo no los ciudadanos los que deciden, sino que la presión y la fuerza política la que termina decidiendo. Entonces, hoy por hoy, esta base que antes era acarreada por las estructuras, pues no generaba ninguna reacción. Pero después del 2000 y la incorporación y especialmente después del golpe de Estado que dinamizó este papel, digamos, de la participación de la ciudadanía en Honduras, el golpe de Estado terminó de romper, digamos, esos simbolismos con las lógicas tradicionales
del aparataje político tradicional, el golpe terminó de romper ese amor que había entre el aparato tradicional, entre el caudillo, entre el votante, y no solo con la estructura libre, sino que toda la sociedad terminó de romper con ese amor permanente que había. Ahora hay mucha crítica, digamos, a quienes dirigen los procesos. Entonces, las instituciones tienen que ser fuertes ahora. Si la institución no es fuerte, entonces el ciudadano critica lo que está haciendo la institución. Aparte que vemos en las redes sociales y en las noticias como en otros países, esos órganos electorales son fuertes. Soportan tormentas, soportan resultados estrechos, soportan cuestionamientos. Y que fundamentalmente, digamos, no se permiten 1 milímetro de error. Porque ahora es que la voluntad de abajo, aquel que es crítico, aquel que tiene la autonomía de decidir, aquel que decidió y que su voto puede ser el que decida un presidente, un alcalde, un diputado, ese quiere ser y quiere ver y quiere que sea público y quiere que sea transparente y quiere asegurarse él mismo. Ya no se lo deja al diputado, al alcalde, a su líder, a su caudillo que decida, sino que él mismo quiere asegurarse que todo salga bien porque tiene conectividad, tiene transparencia, sin importar quién sea, el campesino, el estudiante, el obrero, el oficinista, sin importar quién sea, ese está pendiente del proceso. Y lo critica y lo habla en sus redes, en su familia, en todos los espacios. Entonces la sociedad en sí se ha convertido en un espacio de auditor permanente, de lupa sobre los organismos. Y los organismos ahora tienen que jugar papeles mucho más trascendentes que los que tradicionalmente habían venido participando. Entonces ahora los partidos, si te das cuenta, tienen que evolucionar hacia unos partidos que tienen que ser mucho más ordenados, mucho más estructurados y no pensar sobre, ahí lo vamos a arreglar después de las elecciones. Ahí vamos a ver si tu candidato no tiene la fortaleza, las capacidades, las propuestas, el dinamismo, la estructura, los votos para ganar, da por certeza de que no vas a tener la maniobra suficiente para ir a imponerte a la vuelta porque los mismos ciudadanos te van a destruir. Esas cosas, por ejemplo, son las que la sociedad hondureña hoy ha construido, hoy ha planteado y hoy no se permite que nadie se lo robe, porque siente que es una victoria que han tenido. A ver, Oscar, en el último proceso electoral 2021 estaba reciente la reforma electoral, la de 2019, inicia con la creación de la Unidad de Política Limpia en su momento, en el 2017, luego viene la intervención del Registro Nacional de las Personas y nosotros vemos cómo empieza a insistirse en la necesidad de actualizar el padrón. Pasamos de un proceso electoral de 6 algo de millones de electores a uno de 5.1. 5.1. El último. Fue que la gente no se inscribió, no se enroló. Hablemos del rol que jugó el Registro Nacional de las Personas en la credibilidad de los procesos. ¿O fue sencillamente que se depuró el padrón? Nosotros desde el inicio dijimos cuánto íbamos a enrolar. ¿Hicieron proyecciones? Sí. Porque no queríamos que dijéramos no llegaron a la meta. Porque sabíamos qué es lo que iba a pasar. Porque hicimos el análisis de data. Honduras tenía una data que estaba inflada, el censo estaba inflado, el comportamiento electoral de Honduras decía que había una cantidad de hondureños que tenía N cantidad de años de no ir a votar por diferentes razones, porque habían migrado, porque habían muerto y no se habían retirado. Había un subregistro ahí. Había un subregistro de dos tipos, especialmente de migración y de difuntos, de muertos. El que se va, no, pues ya se fue, no deja a nadie con poder para hacer ese ejercicio. Y también que había una usurpación tanto de difuntos como de migrantes para votar al día de las elecciones. O sea, si tú le dejas rebotando a un político la pelota en el área, no le dejas el chance. De paso, la fotografía que aparecía en el padrón era vieja, entonces buscaban a alguien parecido el día de las elecciones para que fuera a votar. Sí, porque aquí no es como en El Salvador, que hay la obligatoriedad de ir cada 5 años a renovar el documento. No, aquí está abierta la posibilidad, ahora sí es obligatorio cada 10 años renovar el documento. Hoy, antes no. Es decir, que el DNI que tenemos se tiene que renovar. Tiene una vigencia de 10 años. O sea, en 10 años tengo que ir a poner la foto nueva, aunque no sí quiera. ¿Vieron, señores, señoras? Sí o sí. Ahí no está en el documento. Seguir presumiendo. Sí. ¿Ah? Tiene una obligación de 10 años en el documento. El documento tiene un vencimiento. Bueno, el registro tendrá que hacer un proceso paulatino para no hacer el choque de tener que cambiar 5 millones de un solo. Vamos a hacer un proceso paulatino. Y eso lo estamos definiendo. Tenemos un poco de tiempo todavía para hacerlo. Pero bueno, lo que te quiero contar es que ese proceso de levantamiento, primero
yo quiero ser transparente. Nadie creía que lo íbamos a hacer. Había sospechas, había dudas, había desconfianza. Generalizada. El Congreso nos dijo, bueno, pues háganlo, pero la verdad es que les vamos a dar los recursos, pero las posibilidades que salgan son mínimas. Yo recuerdo hasta amenazas de quitarlos de los cargos porque no habían logrado lo que se habían propuesto. Y en ese sentido nosotros dijimos, bueno, pues déjenos que nosotros tenemos un plan y lo vamos a ejecutar. Y agregale que vino la pandemia, Oscar. De paso, la pandemia no estaba planificada. Nadie planificó la pandemia. Sí. Pero de paso, en algún momento nosotros dijimos, bueno, este es el país. De mi parte, tenía un compromiso muy fuerte para sacar la tarea. Y se salió. No voy a contar el detalle, pero realmente montar una operación de ese tamaño, tuvimos que sacar levantamientos de 100,000 enrolamientos diarios en algún momento. Tuvimos momentos exitosos de enrolamientos a nivel nacional que fueron realmente hitos. Yo quiero agradecer a más de 4,000 enroladores que estuvieron operando a nivel nacional en los topes, digamos, con una operación miembros de distintos partidos, porque hay que decirlo. De todos, sí. Y ahí también tuvimos la posibilidad de ponernos de acuerdo, de hacer una convocatoria abierta. Ahí nos ayudó mucho una selección minuciosa a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, que nos hizo un psicométrico, una evaluación. Mira, qué interesante, no sabía eso yo. Sí, nos apoyaron. ¿Y eso fue aporte de la Cámara? No, le hicimos una gestión para que nos apoyara a hacer la evaluación, porque también tiene un costo. Pues, claro, hay personas que lo hacen profesionalmente. 19,000 personas evaluaron. Y solo quedaron 4,000. Sí. O sea, eso no se dice, que hubo un filtro. Sí, o sea, que los enroladores pasaron, o sea, no había psicópatas. No, y no solo el psicométrico, sino que se hicieron 3 niveles de evaluación. Bueno, para que fuera exitoso, tuvimos que tener todo un proceso de preparación y tomamos todas las medidas para que fuera exitoso. Identifícate, no es una cosa que salió debajo de la manga, no es una suerte. Es una cosa meticulosa, planificada, ordenada. Tuvimos un año de planificación. Un proceso. Sí, bien estructurado. Hablando de lo que estabas mencionando, que acompañado de ingeniero fue muy fácil. No fue fácil ponerse de acuerdo, lo imagino yo, pero tenía un objetivo común y era tener ese documento listo para las elecciones del 2021. Hubo gente que se quedó fuera, fue inevitable, pero se logra la meta. Diálogo político, la importancia de dialogar sobre un objetivo común. ¿Cuál era el incentivo, crees tú, si lo tuviéramos que resumir en breve, cuál era el incentivo que impulsó a los representantes, a los distintos comisionados? Son 5, 3 propietarios, 2 suplentes. ¿Cuál era el incentivo que unía sus inquietudes, sus intereses de cara a ese proceso electoral? Es bastante sencillo, Miguel. La democracia es una ficción creada por el humano. No existe. Es una cosa que nos pusimos de acuerdo. En algún momento la construimos. El Estado es una ficción también. Yo me como una tortilla y yo sé que ahí está. Pero el Estado es una ficción, las leyes también. Son entelequias que hemos construido para entendernos. Son cosas que nos sirven para vivir mejor. ¿Okay? Cuando perdemos las cosas que nos juntan como sociedad, llegamos entonces a los momentos en donde resolvemos las cosas a piedra y a palo. La sociedad hondureña estaba en un punto de quiebre. El 2017 realmente nadie creía en nadie, porque se había roto los entendimientos mínimos de la sociedad. Si no lográbamos resolver el 2021 el entendimiento de la sociedad, la democracia, esa entelequia construida en donde nos ponemos de acuerdo en que por lo menos las diferencias las resolvemos en democracia, tengamos la posibilidad de tener un gobierno sin importar el color político, alcaldes, diputados, presidentes. Eso es el principal elemento que nos motivó, tener la posibilidad de darle al pueblo hondureño la posibilidad de decidir. Si sale verde, azul, morado, quien gane, no importa, pero que sea el pueblo que decida. El motivo principal de darle
una solución al país, de un censo nuevo, de una identidad nueva, de entregar el DNI un sobre sellado para que ningún funcionario del registro pudiera repartiendo o que aparecieran en los ríos las bolsas de DNI, porque era muy fácil. Oscar Rivera, elíjame los cachurecos ahí y bótemelos. Sí, con el padrón del último electoral primario. Todos los DNIs van en sobre sellados, sin nombre y sin número de identidad, para que Oscar Rivera, ni Catán, ni Breve sepan de quiénes son los DNIs. Y no solo eso, somos el único país en el mundo que entrega DNIs con biometría. Todos los hondureños pasaron y se les leía la cara para saber en qué caja y en qué sobre estaba su DNI, porque ni yo sabía. El sistema era el único que sabía. Entonces le leían la cara y decía, el rostro de esta persona está asociado a una caja y a un sobre. Vaya a buscarlo, empleado, iba a sacarlo, lo escaneaba y decía, sí, este es el sobre correcto, déselo. Es el único país en el mundo. Son rasgos únicos, el de cada individuo. Único. Y después ir a un proceso electoral en donde el CNE tuvo las huellas de los hondureños para que cuando usted llegara a votar pusiera su huella en una máquina y le apareciera el rostro ahí. Sí, es Oscar Rivera, puede votar. No ha votado en ningún otro lado. Es la primera vez que lo hacemos. Eso prácticamente innecesaria la tinta. No innecesario, porque la biometría, y te cuento, 10,000 hondureños quisieron votar 2 veces. Se tiene el dato. Claro, y se pasó a la fiscalía. No sé si el fiscal anterior hizo algo, pero ojalá que el actual investigue, pero ahí se pasaron los casos. Entonces, esas cosas le permiten al país transparencia. La gente se movilizó, dijo, bueno, hay un nuevo censo, hay una nueva identidad, tengo confianza, estas instituciones parecen serias. Quizá no creían un 100%, pero realmente darle al pueblo hondureño herramientas de confianza nos permite tener autoridades. Le guste, no le guste, le guste el resultado, no le guste el resultado. Tiene la confianza de que las cosas se hicieron bien y que tengamos un país. Porque yo siempre le digo a mis empleados o a los funcionarios del registro cuando van a entrar al RNP, les digo, bueno, miren, hagamos algo. ¿Saben por qué quiero exponerles por qué quiero que hagan bien su trabajo? ¿Alguno de ustedes tiene algún apartamento en Nueva York o en París o tiene alguna mansión en Dubái? Nadie levanta la mano. Todos vivimos en Honduras. Sin importar el color político soy. Trabajemos por el país, saquémoslo adelante. Hagamos el esfuerzo para tener un país que nos sintamos orgullosos todos. Levántese en la mañana usted y sepa que este país que está construyendo es para sus hijos y sus nietos. Ese es el esfuerzo que tenemos que tener. Bueno, escuchan ustedes a Oscar Rivera en sus propias palabras. Usted fue a tramitar, se enroló para el DNI, pero usted no sabía todo lo que usted estaba construyendo al hacerlo. Estamos hablando de transparencia, confianza en institucionalidad, poder convivir independientemente del resultado de un proceso electoral. Vamos a conversar cómo se superan esas diferencias, porque para poder lograr ese objetivo hay que coincidir, hay que dialogar, y a la vista de los eventos que hemos tenido en las últimas semanas, uno a veces pierde la confianza, pierde la certeza de que eso sea posible, se genera incertidumbre. Esa incertidumbre puede superarse. De eso vamos a hablar después de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cali Martínez. Hoy conversando con Oscar Rivera, comisionado del Registro Nacional de las Personas. Ya volvemos. Estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cali Martínez. Hoy conversando con Oscar Rivera, comisionado del Registro Nacional de las Personas. Oscar, hablábamos del importante proceso que se vivió los últimos años con el enrolamiento, la impresión de los nuevos documentos nacionales de identidad. Me llamó mucho la atención el cambio del nombre. Todo el mundo decía, ¿cómo le van a poner DNI? Si el nombre DNI está asociado a recuerdos ingratos de la sociedad, pero yo creo que ahí hubo una postura muy interesante, es los nombres tienen contenido, el contenido que nosotros le damos, y ahora yo escucho a la gente joven a decirle DNI, la gente se ha acostumbrado al nombre, la gente muestra ahora la tarjeta, antes daba miedo porque la foto salía fea, decía. Yo recuerdo haber visto procesos de enrolamiento, porque me tocó ir a uno de los procesos piloto en Valle de Ángeles, donde los enroladores le preguntaban a la gente, ¿le gusta cómo se ve? Sí.
sea, obviamente tenía que cumplir el parámetro. Le decían, no, pero se tomaban el tiempo de decir, pues la gente se pone muy bonita para ir a tomarse el DNI. Es un momento tan importante como el voto. Sí, es muy íntimo. ¿Qué experiencias interesantes nos puede contar así? Cuéntame una breve para avanzar en el tema del diálogo político. El tema de la captura de la fotografía realmente para nosotros fue muy importante. ¿Por qué en blanco y negro? La gente siempre dice, me gustaba más a color, pero la gente no entiende que hay un detalle técnico detrás de eso. El tema del láser. El color sí se utiliza en el policarbonato, ya existe. Pero la durabilidad y la seguridad del láser es mucho mejor. Lo otro es que en temas de seguridad, el láser te permite tener elementos de rasgos que te permiten darle mucha más exactitud al rostro. Estos elementos realmente, porque es un documento de seguridad, o sea, no es un documento de belleza, o sea, no se trata, digamos, de salir bien. Sí, pero de paso el láser en blanco y negro tiene la posibilidad de hacer resaltar grises que se ven bien. Ahora, muy importante, el blanco y negro está asociado al láser. No quiere decir que en el futuro evolucione el tema de la seguridad en tema de biometría, pero para mí el tema de que Honduras haya adquirido una tecnología asociada al láser le da mucha certeza en términos de seguridad. Seguridad del Estado, seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo les fue en los Estados Unidos? Quiero comentar porque, bueno, nosotros hablamos un poco del pasado, hemos hablado un poco de la vinculación de Oscar al Partido Libertad y Refundación. Él ha hablado de la importancia de este documento para actualizar el padrón, para darle certidumbre a las elecciones, pero siempre ha sido un debate. ¿Y qué pasa con los hondureños y hondureñas que se fueron? Cuéntanos cómo les fue en los Estados Unidos. Tengo entendido que había mucho entusiasmo y la gente llegó masivamente. Sí, bueno, te voy a hacer un resumen rápido del exterior. Cuando llegó la presidenta me pidió que una de las primeras cosas que yo hice en el gobierno fue reunirme con el canciller. La presidenta me pidió que lo atendiera. Yo le dije, bueno, con gusto. La primera reunión que el canciller tuvo fue conmigo. Se instaló el jueves. Y el lunes en la mañana yo estaba en su oficina hablando del tema de los migrantes y de la diáspora en el exterior. Lo primero que hicimos fue instalar kit en los 48 consulados que tenemos en el mundo. O sea, el kit que nosotros vemos en las municipalidades. En los registros civiles municipales tenemos en todos los consulados en el mundo un hondureño se puede enrolar. O sea, en todo el mundo. No hay oficina de Honduras que no se pueda enrolar un hondureño. El enrolamiento. El enrolamiento. Ojo. Eso no todos los países lo tienen, ¿verdad? Es más, por ejemplo, si un inglés quiere sacar un documento, tiene que ir a Guatemala, por ejemplo. O sea, para ponerte un ejemplo. En Honduras, donde hay consulado, hay servicio de registro civil. Por ejemplo, también inscribimos niños. Eso también no todos los países en el mundo lo hacen. Si un niño nace en España, ahí mismo se inscribe. No tiene que venir a Honduras. Ahí mismo le creamos un código de nacimiento y ahí mismo le damos su partida de nacimiento. Importante, si usted está viendo el programa en España, si lo está viendo en Estados Unidos, identifique dónde está el consulado de Honduras más cercano para hacer este tipo de actos vitales. Y lo puede hacer en Italia, en Seúl, en Argentina, donde esté, en cualquier consulado. Ahí puede inscribir a sus hijos sin necesidad de 0 a 6 meses, porque la ley dice que de 0 a 6 meses el cónsul tiene facultades de inscripción. Ahora, te hacía este intro porque hay una decisión del gobierno, digamos, de acompañar a los migrantes en general. Pero esta última decisión nació en Texas. La presidenta me pidió que la acompañara a un centro de llegada de migrantes que hay en Texas, en McAllen. Y la presidenta ahí tomó diferentes decisiones y nos pidió a la Cancillería, Migración y el Registro que le hiciéramos 6 consulados antes de que terminara el año. Bueno, pues un reto bastante grande, porque nos pidió que fuera distinto a lo que se venía haciendo. Los consulados móviles en Estados Unidos eran proyectos pequeños, mal organizados. Si me preguntas a mí, la Cancillería hacía un gran esfuerzo, los cónsules locales los montaban, conseguían un local prestado, nos movíamos 6, 7 personas de Honduras y realmente no cubríamos la necesidad. Logísticamente era complicado. Súper complicado. Y entonces yo le pedí a la presidenta que me permitiera hacerle una propuesta junto a Migración y la Cancillería.
Le hicimos una propuesta de un mega consulado. Llevamos 50 funcionarios, lo instalamos en un hotel de 5 estrellas, llevamos la fábrica de pasaportes, DNIs, todo el Instituto de Migración se montó con toda su fábrica y montamos 8 en vez de 6. Lo montamos en un mes, atendimos más de 35,000 hondureños. 35,000 personas, sí, es bastante. En un mes enrolamos, atendimos temas de consulares, también fue el IP para hacer traspasos de vehículos y de viviendas, fue Banprovi para hacer préstamos de vivienda, fue Banasupro para hacer, mandaban canastas familiares, el migrante lo pagaba allá y aquí se lo entregaban. Y también turismo para el tema de promoción. O sea que fue un paquete completo. ¿Eso cuándo fue? Ahorita entre noviembre y diciembre montamos los 8 consulados y fue exitoso realmente. Con el apoyo del PNUD logramos ejecutarlos en un tiempo récord. Cambiamos el sistema de citas. El sistema de citas anterior era bastante deficiente. El canciller ya pidió que se montara también en los consulados permanentes. Ahora el hondureño paga directamente la cita y va directamente al tesoro. Eso ya elimina, digamos, el trasiego de tramitadores, etcétera, ayudando así a eliminar, digamos, esa manipulación que había de por medio. Bueno, y esto es el resultado de una acción que integra distintas instituciones. Sí. Y vuelvo a lo mismo, en esta actividad se le pide a Oscar, coordinemos porque en este momento estás en la presidencia rotatoria, ¿verdad? Sí. Y en esta actividad participan todos los comisionados porque es una institución que funciona en común, sí, que mantiene el diálogo. Cuando tú ves como político, como una persona que ha participado en política, la conflictividad que se ha generado en el Congreso Nacional, ¿qué consejos te dan ganas de darles? Que haya disenso. Lo peor que puede existir cuando hay políticos es que haya consenso. A mí alguien me dijo que el día bueno, y entonces es que cuando hay consenso se pone aburrido, pues. O sea, la labor política es permanentemente el debate. Si para eso es la política. Si el día que haya absoluto consenso, pues nos vamos a ir todos a dormir. Pero un disenso ordenado, un disenso respetuoso. O sea, pero el tema fundamental es que haya confrontación. El tema de los puntos de vista diferenciados en la sociedad son necesarios. O sea, ¿para qué me sirve una sociedad a mí en donde... en la zona de confort. En donde hay un punto de confort, en donde pareciese que todos estamos alineados y la sociedad es un caos? O sea, la política sirve para que haya una representación de puntos de vista. Si no hay puntos de vista diferenciados, pero la sociedad sí tiene puntos de vista diferenciados, entonces no está representada la política. Entonces el problema fundamental es de que actualmente hay disensos. Sí, hay disensos porque en la sociedad hay puntos de vista distintos. Entonces el debate que ha existido últimamente es porque hay puntos de vista distintos en la sociedad y es necesario que haya un debate. ¿Cuál es el rol del operador político entonces? Ponerse de acuerdo. El punto de vista es ponerse de acuerdo. Claro, aquí hay un elemento fundamental, Miguel, y yo no puedo escapar de decirlo. Esto que te acabo de decir yo es la regla, es la norma, es lo que yo pienso. Pero la realidad también en el país es que pasa por una situación de que nosotros tuvimos 12 años de una situación de un gobierno que estuvo ligado a una situación de crimen, de corrupción, de una situación muy compleja que tiene un nexo con este momento de conflictividad, ¿va? Y que esa situación así ha generado, digamos, una condicionante en esta plática, en este diálogo, que ha sido muy difícil de parte del gobierno, de parte de la presidenta, de parte del Congreso, de parte del LIBRE, poder, digamos, establecer, digamos, puntos serios de diálogo, porque cuando tú llegas a la mesa y te quieren condicionar justicia, cuando te quieren condicionar impunidad, cuando te quieren condicionar libertad de individuos para poder avanzar, entonces principios, valores, país, futuro, esperanza que un pueblo tiene, no los puedes canjear. Y esos elementos realmente son los que han trabado la posibilidad de que negociaciones serias puedan avanzar. En ese sentido, lo que el pueblo ha visto
de nuestro lado, y ahora quitándome mi camisa de comisionado y poniéndome la de partido, ha sido una posición coherente en el sentido de decir, miren, nosotros vamos a mantener una posición, diálogo permanente y absoluto sí, pero una posición de dignidad sobre representar una posición, que por eso estamos aquí sentados, o sea, y hablo como libre, sentados en el poder porque el pueblo quiere que haya un cambio, y si no, entonces no que siguiera el Partido Nacional en el poder, y para qué entonces vamos a sentarnos y no vamos a hacer una cosa distinta, si no, los que quitaron al Partido Nacional nos van a quitar a nosotros, ¿va? Entonces, si no vamos a hacer una cosa distinta, mejor vámonos para la casa. Entonces, en el momento que la cosa cambia, es en el momento en donde dicen, mire, vaya pues, sentémonos a dialogar en el marco de los parámetros democráticos, en el marco de los parámetros de los intereses institucionales, en el marco de los parámetros de país, entonces ahí nos sentamos de nuevo a la mesa. Y en ese sentido creo que el Congreso hoy tiene una sesión, o están discutiendo, digamos, una agenda, no sé el punto de discusión en qué momento se va a activar, para poder, digamos, buscar una solución, para activar una sesión y buscar puntos de entendimiento y poder avanzar. Bueno, escuchan ustedes con qué claridad, pragmatismo político y sentido, criterio ha hablado Oscar Rivera. Él está planteando que este disenso es necesario, es indispensable para eventualmente llegar a acuerdos, que lo que en todo caso preocuparía es que haya un consenso permanente cuando las cosas no están ocurriendo bien, cuando el contexto no es el mejor. Vamos a continuar con esta conversación en unos instantes acá en Cuestión de Enfoques. Estamos en ICN, Una Nueva Conciencia, con el comisionado Oscar Rivera. Él es comisionado del Registro Nacional de las Personas y está conversando con nosotros de variados temas. Le invito a seguir en sintonía con ICN. Continuamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos con Oscar Rivera, comisionado del Registro Nacional de las Personas, y no lo hemos dicho en los segmentos anteriores, pero creo que ha quedado muy claro, miembro del Partido Libertario y Fundación. En el segmento pasado lo dijiste de manera explícita. Me voy a quitar en este momento la camiseta de comisionado y me voy a poner la del partido al que pertenezco, y te voy a pedir que mantengamos esa camiseta en este momento porque quiero la visión partidaria, la visión del especialista político que sabemos que eres. Estamos entrando a 2024. Esto es prácticamente, entramos en la segunda mitad de la gestión de la presidenta Castro. Sí. Nos encaminamos a procesos electorales primarios. Sí. Nos encaminamos a procesos electorales generales. En el año 2019, para el año 2021, contábamos con una nueva DNI, nuevo DNI, teníamos reformas. Sin embargo, el sistema no se puso a prueba porque el margen de votación fue bastante amplio. Sí. ¿Tú ves posibilidades de que tengamos reformas electorales en los próximos 2 años que permitan ajustar, afianzar, hacer los correctivos del último proceso electoral o de los últimos 2 procesos electorales que quedaron pendientes? Realmente lo que nosotros necesitamos ahorita es ajustar el sistema electoral. Creo que mejorar lo que tiene que ver con la operatividad del Consejo Nacional Electoral es fundamental. Ajustar la cartografía y tener un sistema de transmisión mucho más robusto. Probarlo con tiempo es fundamental. Someterlo a pruebas de estrés con tiempo y no las típicas 2 semanas previas al proceso. Correcto. Eso creo que son los elementos más importantes en términos del proceso electoral. Es también importante de que las temporalidades, tanto de la entrada de la nueva autoridad, la convocatoria y el proceso interno, este pleno que ha lanzado un cronograma previo de preparación, case con la nueva autoridad que llega o que se conecte con la nueva autoridad que llegue para que pueda ejecutar una buena... Hay una coincidencia inquietante ahí, lo hablábamos en la pausa, que el momento en que vacan los cargos coincide con el llamamiento a nuevo proceso electoral primario. La convocatoria la hace el pleno actual y vacan inmediatamente.
O sea, el proceso es un proceso bastante complejo porque el cierre es el 10 y la autoridad nueva, en los tiempos normales, la política puede cambiarlos. Esa es una realidad. Si me preguntas a mí, el Congreso debería tomar una decisión en ese sentido. Los tiempos son muy cerrados. Puede ser que el Pleno actual se amplíe su gestión o que se reduzca su gestión. O que se tome una decisión sobre la convocatoria. O elegir antes a las personas para permitir una transición. Eso es una posibilidad también en donde se discute la posibilidad de que haya una transición. Que ustedes la tuvieron en el caso como interventores. Como interventores sí, pero nos dieron ese año, digamos, previo. El Congreso ya lo discutió en algún momento, hemos conocido, digamos, esa discusión interna en donde han planteado la posibilidad de hacer una transicionalidad. Eso es muy saludable para el proceso 2025. Yo lo he planteado. Para todos los partidos. Sí, no, en general. A mí los partidos me preocupan mucho, pero el país más. En el sentido de que tener la posibilidad de que no vayamos a tener exabruptos ni nerviosismos innecesarios. Es fundamental ajustar el proceso. El 2025 tiene una gran ventaja y es que los partidos políticos van a estar muy maduros, creo yo, para el proceso electoral, en donde vamos a tener la posibilidad que las internas en marzo se desarrollen con tranquilidad, con la competencia normal, y que en las generales tengamos la tranquilidad de que los organismos sean muy robustos para poder desarrollar un proceso. Espero yo que el censo electoral no sea un debate. Yo ya conozco internamente cómo está el registro y tengo la tranquilidad de que eso sí va a ser. En los procesos electorales primarios de Libre, los primeros 3, la figura indiscutible fue la presidenta Castro. Así es. Este es el primer proceso electoral primario donde la presidenta Castro no va a aparecer en la papeleta. No va a aparecer, pero sí va a jugar un papel muy importante como presidenta. Creo que su papel siempre seguirá siendo preponderante. La presidencia siempre juega un papel de fiel de la balanza. A mí alguien una vez me dijo, no puede elegir el presidente, pero lo puede hacer perder. Me gustó esa definición. El doctor Enrique Ortiz Colíndez utilizaba eso, que no elige presidente, pero la frase es fuerte, pero puede orinarle la taza al pretendiente. Sí, no lo quería decir, pero estamos aquí. Pero está bien. Así lo dijo el ex amigo de muchas de la política tradicional en Honduras. Pero el tema fundamental es eso. Creo que el gobierno de la presidenta va a generar, digamos, un ambiente político al interno de Libre. El gobierno, la gestión de la presidenta tiene un peso en la militancia de Libre muy fuerte. Como ocurre con cualquier partido que está en el poder y que quiere mantenerse en esa posición. A ver, Nelson Mandela, y voy a decirte una frase que te va a traer recuerdos, decía, si quieres hacer la paz con tu adversario, trabaja junto a él y se convertirá en tu colaborador, en tu amigo, en tu aliado. ¿Tú crees que esto que te ocurrió a ti en el Registro Nacional de las Personas puede eventualmente ocurrir en el Congreso entre oficialismo y oposición que hoy están confrontados, pero que en la medida que puedan avanzar juntos en procesos y en proyectos, puedan aprender a trabajar juntos? El Congreso es mucho más complejo, ahí no hay nada técnico, ahí todos son intereses. Y me encanta, porque el día que no haya intereses en el Congreso, ese día empezamos a tener problemas como país. Creo que el Congreso se va a normalizar. Yo creo que ya... Bueno, lo que estamos viendo anticipa eso, ¿no? Ya se pusieron las piezas donde van, ya se pusieron los puntos en la sí. El fiscal interino está en funciones. Se va a regularizar el fiscal como permanente. Y creo que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal han entendido, digamos, la posición de Libre. Es una posición que no va a variar. Y creo que los organismos internacionales también han entendido la posición de Libre. Es una posición en donde está directamente luchando contra la corrupción y contra aquellos actos que vayan en contra del pueblo hondureño. No es ninguna persecución. Aquí, el día que alguien de Libre se robe un peso, lo va a meter al mamo ese fiscal que está ahí también. Tengan la certeza. Aquí a nadie van a proteger. Y eso también a mí me da la tranquilidad de saber de que es el pueblo hondureño el que tiene que estar al frente. El día que nosotros protejamos a alguien, ese día que nos van a sacar del poder.
Oscar, minuto final. Puedes hacerlo viendo a la cámara. ¿Le quieres mandar un mensaje al pueblo hondureño con respecto al Registro Nacional de las Personas en este momento? Ponte otra vez el chaleco del registro. Siento que la labor que hemos hecho como comisionados ha sido agregar ese granito de arena. Yo nunca pienso en la playa. Yo creo que cada uno de nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de lo poco que aportamos. Allá será la historia que nos juzgue, pero yo siento que sí hemos hecho ese aporte, hemos cambiado la institución. Y creo que el país debe sentirse orgulloso de la institución que tiene. ¿Debe continuar? ¿Debe reforzarse ese trabajo? Creo que debemos de continuar en esa misma senda que ya se definió. 2024 será fundamental para robustecer los proyectos. Traemos el proyecto de menores, firma digital, DNI digital, muchos proyectos que van a transformar el RNP con mucha tecnología. Un proyecto de 40 millones que aprobó la presidenta Xiomara Castro. Los niños de 6 a 17 ahora tendrán plástico, DNI con biometría y con fotografía, son fundamentales, pero bueno, en otro programa podremos profundizar. Ok, y en una línea, a los políticos de Honduras. Bueno, debate, mucha discusión, la necesidad de discutir, la necesidad de una constitución redefinida, replanteada. Ese es un tema que es necesario definir una nueva línea de base de país. El país hay que reconstruirlo, replantearlo, redibujarlo para que todos los hondureños se sientan incluidos. No puede ser que solo una casta política que tiene intereses esté representada. Todos tienen que sentirse representados. Bueno, como lo dije al inicio, o sea, yo no regalo ese concepto así nomás. A mí me parece que Oscar ha sido un funcionario ejemplar y es un militante ejemplar. Habla claro, habla directo, no se guarda conceptos y no estamos aquí regalando, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos llamar? Lisonja. No, lo que estamos haciendo es un reconocimiento a un ciudadano que a donde ha estado ha hecho bien su trabajo y que le invita a usted a hacer su aporte, a ser parte de la playa, no solamente ser el granito, aportar su granito para que esa playa se vea hermosa como las playas de Honduras. Gracias, Oscar, te deseo mucho éxito y le deseo éxito también a tus colegas. En algún momento espero tenerlos a los tres juntos para hacer esa rendición de cuentas que creo que es súper importante. Es fundamental para el país. En el país. Muchas gracias a ustedes que han estado con nosotros en Cuestión de Enfoque. Les recuerdo seguir ICN en sus redes, icn.digital, la página web www.icndigital.com y seguir al tanto de la programación de su canal ICN, una nueva conciencia. Tenga feliz día.